tipo 40 ahora. 60 más o menos. Ah, falta gente todavía entonces. Se suman todos. Me espero un ratito. Bueno, mi nombre es Sol. Yo les voy a estar dando la primera parte del curso, todas las clases prácticas. La idea de las clases prácticas es hacer un repaso de lo que ustedes estuvieron viendo en la semana, que si tienen alguna duda se la saquen, obvio, y cualquier cosa a medida que yo voy explicando o viendo las cosas, me interrumpen en el momento, o sea, no esperen al final ni nada por el estilo. Lo que voy a usar es como guía de repaso de las guías prácticas que ustedes tenían subidas en el campus, esa que se llama Guía 2014. Y bueno, cada clase vamos a ir viendo una sección distinta según lo que tengan y hayan visto en la semana. Al mismo tiempo de esto, ustedes tienen trabajos prácticos, que tienen que armar grupos y se van a ir entregando también así cada 15 días más o menos. Hoy después de esta clase, los chicos que están con los trabajos prácticos les van a hacer la presentación y les van a explicar todo en detalle. Me dijeron que tienen el link ya subido al campus para la reunión, para cuando terminemos con esta. Bueno, no sé si alguien tiene una duda, si no, arranco. La idea de hoy es ver la primera sección de la guía práctica, que se llama Nociones Introductorias, y básicamente repasar un poco lo que estuvieron viendo de mercados walrasianos y del modelo de 3 brechas, más que nada. Así que les comparto pantalla. Ahí está. Avísenme cuando puedan ver, yo creo que ya todos deberían estar pudiendo. Sí, ahí ya se ve. Sí, se ve, profe. Todos tienen acceso a esa guía, la que yo estoy haciendo referencia, ¿no? Sí. Perfecto. Yo los PowerPoints que les voy a estar presentando, se los subo justo cuando termina la clase. No se los subo antes porque, nada, básicamente tiene la resolución de los ejercicios y prefiero que ustedes intenten hacer los ejercicios por su cuenta y vengan acá con dudas o repasen un poco lo que estuvieron viendo y vengan con dudas, pero los resolvemos juntos en la clase. Bueno, voy a poner esto. Bueno, básicamente el primer ejercicio ya arranca con un modelo de mercado walrasiano. ¿Qué era un modelo de mercado walrasiano? O en realidad, ¿qué era un modelo en economía? O en un montón de otras disciplinas se utiliza. Un modelo es algo que nos sirve a nosotros para simplificar la realidad y va a tener, obviamente, supuestos detrás. O sea, no va a ser la realidad exacta, sino que va a ser una simplificación y nos permite a nosotros comprender o analizar determinados comportamientos. En función de eso, el modelo va a tener 3 formas que lo componen. Una de esas formas van a ser las ecuaciones de comportamiento, que nos van a decir justamente los planes o va a ser la representación de cómo nosotros creemos justamente que se comportan los actores dentro del modelo que estamos nosotros generando o analizando. Después voy a tener una ecuación de equilibrio que me va a dar justamente el equilibrio del modelo, en qué momento
ese modelo llega al equilibrio. Y por último tiene también identidades. Y esas identidades son ecuaciones que se cumplen siempre, en cualquier momento del modelo, y que le dan consistencia al modelo. O sea, no te van a ofrecer ningún tipo de herramienta para hacer análisis de ese modelo, para entender lo que está sucediendo con los actores, sino que van a darle consistencia y van a ser, siempre se van a cumplir. No hay momento en el que no se cumplan las identidades. Una diferencia que tenemos es que todo lo que es relaciones de comportamiento y todo lo que es ecuaciones, condiciones de equilibrio, son cosas que suceden ex ante, o sea, antes de que, en el caso, por ejemplo, un modelo de mercado, se generan las transacciones, antes de que llegues al equilibrio. En cambio, las identidades suceden ex post, se cumplen ex post, una vez que pasó todo. Bueno, eso sería como un breve repaso de qué era un modelo. ¿Cuál es el sextante? Walrasiano. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Sí, ¿cuáles eran las sexantes? Las sexantes son todas las que son condiciones de equilibrio o comportamiento, o ecuaciones o relaciones de comportamiento. Perfecto, gracias. Y todo lo que va a ser identidad es ex post. Y bueno, después lo que ustedes vieron puntualmente fue un modelo de esquema walrasiano que el supuesto más importante que trae es que justamente hay un subastador walrasiano como un intermediario entre los agentes que lo que hace es coordinar a esos dos agentes y hacer que alcancen su condición de equilibrio. En un modelo de mercado walrasiano, que es el que nos está presentando el ejercicio, tenemos el modelo de mercado simple, donde voy a tener una función de oferta y una función de demanda. La función de demanda tiene pendiente negativa, que es lo que está pasando básicamente a medida que aumentan los precios, las cantidades demandadas de los agentes disminuyen porque los precios son más elevados. ¿Qué pasa con el lado de la oferta? Por el lado de la oferta tiene pendiente positiva. De vuelta, las cantidades, a medida que aumentan los precios, acá pueden pasar dos cosas. Los oferentes, al aumentar los precios, deciden justamente ofrecer mayores cantidades, o por otro lado puede ser que a mayores precios haya oferentes o productores del bien que estemos analizando que no fueran lo suficientemente eficientes y justamente su función de costos fuera mucho más elevada con respecto a los competidores que hay en el mercado. Como los precios son más altos, pueden acarrear ahora una función de costos mayor y por lo tanto producen más. Y entonces se suman a nuestra oferta y la oferta agregada de todo el conjunto aumenta. Entonces pueden pasar esas dos cosas. Si bien que al aumentar el precio, un mismo oferente que ya estaba produciendo puede optar por producir más, también puede pasar que se incorporen nuevos oferentes. Y lo que tenemos acá después es la condición de equilibrio, que lo que me va a decir es, bueno, este mercado va a estar en equilibrio cuando las cantidades ofrecidas se igualen a las cantidades demandadas. De las ecuaciones estas que vemos acá, tanto A como B o C y D son parámetros de las ecuaciones. ¿Qué van a ser B y D particularmente en cada una? ¿Qué van a estar reflejando? La pendiente. Exacto, el grado de pendiente. ¿Y qué hay detrás de esa pendiente? La elasticidad. Exacto, te dice, perfecto, cuán sensibles o no son cada uno de los agentes a las variaciones en el precio. Acuérdense que a medida que la gente sea menos sensible a las variaciones en el precio, o sea que este parámetro tiende a 0, esa pendiente va a ser vertical en el extremo, y si son
infinitamente sensibles, o sea, un parámetro muy grande, la pendiente ya se va a hacer horizontal. Dentro de este modelo, ustedes van a tener variables que son endógenas y variables que son exógenas. ¿Cuáles serían las variables endógenas para los modelos? Las que tienen que ver con el comportamiento del mercado de ese bien mismo. ¿Y cuáles son las dos que van a tener que ver con el comportamiento del mercado del bien? Precio es una, que es la más Perfecto. importante. También puedes tener el precio de bienes sustitutos complementarios y el ingreso, que también el ingreso sería la otra más importante, porque no es la restricción de presupuesto. Perfecto, pero pensemos que precio de bienes complementarios o el ingreso serían variables endógenas del modelo. La cantidad sería endógena. La cantidad también sería endógena. Pero las otras dos que mencionaron, que sí son variables importantes, serían endógenas para el modelo de mercado que estamos viendo. No, exógena. No, son exógenas. ¿Y por qué serían exógenas? Porque la competencia no es que depende de vos, sino que es externo. Están Exacto. fuera del mercado que estamos analizando. Exactamente, o sea, son variables que afectan al mercado, pero que no están en el funcionamiento, sino que lo afectan de forma externa. En cambio, las endógenas son variables que afectan al modelo y se definen dentro de nuestro modelo, o sea, se determinan en el modelo. Por eso es que precio y cantidad las consideramos como endógenas, porque las determinamos en el modelo. En cambio, las variables exógenas afectan al modelo, pero no son determinadas por ese modelo. Son como datos para el modelo. Y pueden ser cualquier otro tipo de variable que no esté, en este caso, en los ejes. O sea, todo lo que van a ver en el curso y los modelos que nosotros vamos a trabajar son modelos que, por lo general, todas las variables que son endógenas las van a poder ver en los ejes del gráfico, como guía. Y cualquier cosa que no esté en el gráfico, para ese modelo que van a estar analizando, para ese mercado puntual que estén analizando, no van a ser variables endógenas, sino que van a ser exógenas. ¿Te puedo hacer una pregunta anterior? Sí. ¿Puedes repetir lo de las pendientes, que no me quedó muy claro? Lo de cómo serían verticales o más horizontales. Cuando los agentes son muy insensibles a las variaciones en los precios, es decir, que son inelásticos, lo que está pasando es que la pendiente es vertical, en el extremo, ¿no? Y al revés, cuando son infinitamente sensibles a las variaciones en los precios, ¿qué quiere decir eso? Que el precio cambia un poquitito y ya las cantidades ajustan un montón. En ese caso, la pendiente es horizontal. Y ese valor de elasticidad tiende a infinito o un número muy grande. Y, perdón, ¿qué parte de la función hacía referencia a la pendiente? Los parámetros B y el parámetro D. Perfecto, gracias. Que son los que justamente están acompañando a los precios. Profe, hay alguien en el chat que está preguntando si el salario sería exógena, la variable. Perfecto, sí, perdón. Avísame porque no los miro tanto. Sí, el salario sería una variable exógena. El salario va a estar asociado a la función de demanda y va a estar asociado, o sea, detrás de esta función de demanda están los compradores que tienen una restricción, ¿no? Y esa restricción justamente es su salario, que es con lo que uno puede optar comprar o no comprar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que nos queda ver de este gráfico es los puntos estos que están importantes marcados acá. Veo que alguien escribió en el chat. Ok, bárbaro. Tenemos el punto E, es un punto de equilibrio,
¿Qué es lo que está pasando? Las cantidades demandadas se igualan a las cantidades ofrecidas a un nivel de precio, dado el precio E. Pero ¿qué pasa en el punto M y N? Hay exceso de oferta, exceso de demanda. De demanda. No, sería De demanda, perdón, sí. De oferta. Exceso de oferta, sería. Porque tenés un precio muy alto que no es de equilibrio y la gente no va a querer comprarlo, pero los oferentes van a querer vender. Perfecto. Y las cantidades ofrecidas, en consecuencia, son más altas que las cantidades demandadas. Esto es un exceso de oferta. Y en el caso contrario que tenemos acá, Exceso de demanda. exactamente, la explicación sería la inversa. El precio de equilibrio está por debajo, el precio está por debajo del precio de equilibrio, los demandantes demandan justamente cantidades superiores a las que los oferentes están produciendo. Perfecto. Bueno, ahora repasemos un poquito el caso de un modelo de mercado. El ejercicio lo que propone es modelizar el mercado del trigo. ¿Cómo está caracterizado el mercado del trigo? Dice que asumamos que la oferta de trigo es insensible a las variaciones en el precio, por lo que justamente nuestro parámetro D tiende a 0 y la función de oferta de trigo es vertical. Lo que yo voy a hacer es que, como dice que tiende a 0, no la voy a hacer totalmente vertical, la función de oferta del trigo, pero sí casi que vertical. Bastante más empinada de lo que vimos recién. Bueno, el primer punto de todas formas nos dice que construyamos este tipo de mercado, indicando cuáles serían para nosotros las variables endógenas, cuáles son las exógenas, cuáles van a ser los parámetros, y establezcamos las 3 tipos de relaciones que tenemos, que van a ser las relaciones de comportamiento, las condiciones de equilibrio y la identidad. Entonces, antes de arrancar con eso, tenemos variables endógenas. ¿Cuáles van a ser? Precio y cantidad. Perfecto. Eso sigue igual que lo que vimos recién. Las variables exógenas, ¿qué se les ocurre que pueden ser? El clima, El nivel de ingreso, el ingreso. precio de los bienes sustitutos, el tamaño de mercado. Perfecto. Acá les agrego un par más, pero sí, cualquier cosa que les parezca a ustedes relevante para analizar el mercado de trigo y que afecte a cómo se comportan estos agentes, corresponde. ¿Qué pasa con la función de demanda? Vamos a hacerla sencilla, de la forma funcional que veníamos viendo. Nada, acá lo único que le cambié fueron los subíndices para decir que estas son las cantidades demandadas de trigo que dependen del precio de trigo. Sigue teniendo la pendiente negativa. Y la función de oferta, lo mismo, la misma forma funcional, pero con pendiente positiva. ¿Cuál va a ser nuestra condición de equilibrio? Que la oferta se Y vuelva la misma que normal. antes, sí. Exacto. La oferta tiene que ser igual que la demanda. ¿Y qué identidades vieron que había en este tipo de modelos? O sea, después de que se producen las transacciones, ¿qué es lo que siempre pasa? Y que la compra es igual a la venta de trigo, en este caso. Exactamente. Ah, sí, ahí voy con la pregunta.
que las compras son iguales a las ventas, en todo momento. O sea, después de esto, una vez, no importa dónde te pares en el gráfico que vimos antes, siempre lo que se vende tiene que ser igual a lo que se compra, por más de que estés o no estés en equilibrio. Respecto a... Pregunta con respecto a la función de demanda y oferta, porque nosotros le ponemos a los parámetros A, B, C, D, pero ¿qué representarían dentro del modelo eso? En el sentido de que, por ejemplo, B y D son la sensibilidad que tiene el oferente y el demandante, pero A y C, ¿qué nos lo daría, por ejemplo? A y C, o sea, ¿qué es lo que pasa con esta función? Está invertida, ¿no? O sea, yo lo que... Sí. Es lo que pasa siempre con las funciones en economía. O sea, está invertida. Esto está expresado como cantidades que dependen del precio y en realidad el gráfico que yo hice está al revés. Sí. Entonces, la forma de ver el gráfico que yo les mostré arriba sería despejar el precio de acá y también les quedaría una forma funcional parecida. Les va a quedar un parámetro menos B por Q, otro parámetro por Q. Y ahí tienen dos opciones. Lo que se puede ver por los parámetros que quedan solos, que no están asociados a la variable endógena, sería que, se les explica primero con cantidad igual a precio y después lo vemos al revés. Estas serían las cantidades que estarían dispuestos a demandar si el precio fuera cero, básicamente. O sea, las cantidades máximas que demandarían. Y esta, por el contrario, sería como el costo mínimo, podría entenderse como si el precio fuera cero, los productores probablemente no van a ofrecer nada. Lo más probable es que se les vaya para abajo. Si lo ven al revés, lo ven como precio, precio dependiendo de cantidad, que es como está relacionado, este parámetro lo que les viene a decir es el precio máximo al que los demandantes, el precio máximo que estarían dispuestos a pagar, y el otro lado sería, para el lado de los oferentes, sería el precio mínimo que estarían dispuestos a afrontar para empezar a producir. Del lado del precio tiene un poco más de sentido a veces que mirarlo desde el lado de las cantidades. No sé Una pregunta, ¿la identidad siempre va a ser ventas igual compras? Sí, en este tipo de modelos así de mercado, de cualquier tipo de mercado, sí. Muchas gracias. Sí. En otros modelos van a ver que hay otro tipo de identidades, pero estas sí, ventas igual a compras. ¿Quedó claro lo del A y el C? ¿De qué representan esos parámetros? Sí, sí. Sí, son parámetros. A mí me gusta más mirarlo como precio máximo y precio mínimo, pero bueno, implica dar vuelta la función. Y C sería, lo que estaba diciendo al revés, era si dan vuelta que imagino que es eso lo que me están preguntando en la última parte, despejan el precio, sería el precio mínimo a partir del cual los oferentes están dispuestos a ofrecer, básicamente. ¿Eso sería la C, entonces? Sí, vendría a representar eso. Y si lo ven en términos de gráfico, estos son ordenadas al origen. O sea, son cuando el precio es cero, cuál es el valor de cantidades. Pero ya les digo, como lo representamos al revés, les conviene despejar P. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Está muy bien. Bueno, terminamos y... cortemos y vemos la última parte que queda, porque no vamos a llegar a 10 minutos para que estar corriendo. Les corto y vuelvan a ingresar al link hace un par de cuatrimestres porque me lo pidieron los chicos, pero ¿tienen alguna preferencia? Me puedo cambiar a lo que ustedes quieran. Para mí está bueno Zoom porque cuando se corta te da tiempo a hacer una pausita de 5 minutos
Que viene bien. Sí, perfecto. Lo único que tiene es eso, que se corta, pero sí, estamos todos de acuerdo, bárbaro. Partir ese millón de pesos. Entonces, como ya están fijadas las posiciones, ya está fijado en el inicio, desde el inicio, que tanto el socio A como el socio B tienen la misma proporción de los aportes, o sea, tienen el micrófono abierto cada uno, porque son 2 socios nada más. Entonces, de ese millón de pesos, le va a tocar a cada uno. Gracias. Bueno, seguimos con el ejercicio. Básicamente lo que dice es que analicemos cómo funciona el modelo a partir de un aumento en la demanda de trigo, que cómo viene, de dónde viene ese aumento, viene porque justamente aumentó el consumo de alimentos en los países en desarrollo, que justamente viene a ser una variable exógena, algo que altera el modelo, pero que no se determina dentro del modelo. Y la idea es ver la metodología, que era la del shock exógeno. Ese shock exógeno nos genera un desplazamiento en la curva. Ese desplazamiento en la curva va a provocar un desequilibrio en el mercado de forma transitoria, y hay un mecanismo justamente de ajuste endógeno, que si estamos pensándolo desde el modelo walrasiano, es el subastador coordinando entre estos agentes para alcanzar el nuevo equilibrio. Bueno, y acá dice que hagamos la diferencia entre lo que va a ser un movimiento a lo largo de la curva y un desplazamiento de las curvas. Entonces, para darle un poquitito más de dinámica y que no fuera tan estático, si bien el ejercicio decía que la curva de oferta tenía pendiente vertical, que se podría tranquilamente haber hecho así, la hice casi vertical, no tanto. Y la de demanda la dejé con una pendiente normal. Entonces, este sería nuestro modelo de mercado de trigo, similar a lo que vimos al principio. El punto de equilibrio inicial eran las cantidades Q0 al nivel de precio Q0. En ese momento, tanto oferentes como demandantes estaban igual, tenían los mismos planes. Y cumplían con sus planes, ¿no? ¿Qué pasa después? Lo que nos están diciendo es que hubo un shock de demanda, porque aumentó la demanda en los países, en los países desarrollados. ¿Cómo se representaría ese shock de demanda en este gráfico? La curva de demanda se desplazaría hacia la derecha. Exactamente, es un desplazamiento de curva hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante este desplazamiento de curva? El nivel de equilibrio que teníamos antes para el precio que teníamos inicialmente, ahora implica cantidades demandadas mayores. Por lo que, ¿qué tenemos acá en este momento? Exceso de demanda. Desequilibrio. Es un desequilibrio, y ese desequilibrio es un exceso de demanda. Perfecto. ¿Cómo se va a ajustar ese desequilibrio? Aumentando los precios y por lo tanto Exacto. caen las cantidades demandadas. Perfecto, caen las cantidades demandadas, ¿y qué más pasa? Bueno, y justamente aumentan los precios y ahí caen las cantidades demandadas y tenemos un nuevo equilibrio. ¿Y qué pasa con las cantidades ofrecidas que estaban acá? ¿Aumentan las cantidades ofrecidas? Claro, exacto. Nos falta la pata de las cantidades ofrecidas. Las cantidades ofrecidas aumentan. En ambos casos, lo que nosotros estamos viendo es, bueno, una vez que aumentan las cantidades ofrecidas y se reducen las cantidades demandadas, llegamos a
un nuevo precio. En ambos casos, ese ajuste endógeno genera movimientos a lo largo de la curva, para ambas, pero son movimientos. Y se alcanza este nuevo equilibrio con precios mayores y cantidades mayores. Fíjense que de todas formas, como la curva de oferta es casi que vertical, es bastante empinada, porque justamente estamos hablando de que los oferentes son inelásticos, la variación en el precio es muchísimo más grande que lo que fue la variación en las cantidades. Pero porque para que estos reaccionen, las variaciones en el precio justamente tienen que ser importantes, porque su sensibilidad es baja. Una salvedad para hacer acá, justamente, fíjense, el desplazamiento de curva está asociado a un cambio en una variable exógena. En cambio, todo lo que está referido a movimientos de curvas se asocia a cambios en las variables endógenas. En este caso, ajuste de precios. Perdón, ¿podrías repetir lo último? Sí. El desplazamiento de la curva, desplazamiento de curvas en general, va a estar asociado a cambios en las variables exógenas. Fíjense que hubo una alteración en el consumo de los países desarrollados que hizo que aumente la demanda de trigo. En cambio, todo lo que es movimiento a lo largo de las curvas, movimiento a lo largo de la curva de demanda o movimientos a lo largo de las curvas de oferta, se deben por variaciones en los precios. Y se generaron en el ajuste justamente endógeno para alcanzar el nuevo nivel de equilibrio. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Si la curva de la oferta hubiera sido totalmente vertical, porque ponele, yo lo hice, pero lo hice vertical, y puse que las cantidades se mantenían. Sí, perfecto, Sería las así, cantidades ¿no? se mantienen. ¿Y Ok, qué pasa con los gracias. precios? Los precios sí suben. Suben, y suben hasta un poco más de los que los subí yo. Perfecto, gracias. Sí. Eso era porque eran insensibles al precio las cantidades, ¿no? En el enunciado. Exactamente, sí, perfecto. Si uno las considera totalmente insensibles, la variación en las cantidades es nula, porque no importa el precio que vos le pongas, la oferta no se te va a modificar por nada del mundo. Claro, porque por ahí no puedes seguir produciendo más trigo porque ya estás usando todos tus recursos. Exacto, o también considerando que la producción de trigo tiene un tiempo determinado y no es que vos podés ajustar tan rápidamente, por ahí necesitas más tiempo para ajustar, no es instantáneo. Exactamente, esa es la razón que puede venir detrás. Pero bueno, para darle un poquitín de dinámica para que variaran precios y cantidades, por eso les digo, no la hice totalmente vertical, pero hacerla vertical está perfecto también. O sea, es correcto. Otra cosa que me gustaría ver antes de pasar al otro ejercicio acá es, pensemos qué pasa con la identidad. Pónganle que yo me parara acá, ahora que ya estoy en el equilibrio, ¿no? O sea, estoy en el nuevo equilibrio con precios en 1, cantidades en 1, pero pónganle que yo me quiero parar acá, con la identidad. En este caso, ¿se va a cumplir la identidad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué si yo me parara acá, las ventas no van a ser iguales a las compras? Porque los oferentes no están Se dispuestos cumple a vender siempre esa eso. cantidad. Lo que no se cumple es el equilibrio. ¿Va de vuelta? Perdón. La identidad se cumple siempre, lo que no se cumple es el equilibrio. ¿Sí? Exactamente, si yo me paro en este nivel de precios, ¿no? O este punto, pero en este nivel de precios, ¿qué es lo que va a pasar? A este nivel de precios, las ventas van a ser iguales a las compras. Ahora, ¿qué cantidades se van a vender y qué cantidades se van a comprar? Me lo va a determinar ¿quién? El punto de equilibrio. Este no, pero si yo estoy en precio cero, ¿cuáles van a ser las cantidades vendidas o compradas? Q sub 0. Q0 Exacto, Q0.
porque son las cantidades que ofrecen, básicamente. No puedo venderle más de lo que ofrecen, no puedo comprar más de lo que está ofrecido en el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar en este punto? Bueno, en este punto, los únicos que van a estar cumpliendo los planes van a ser los oferentes, que pueden vender todo lo que produjeron. En cambio, los demandantes, para ese punto, lo que les va a estar pasando es, hay demandantes que van a quedar sin poder comprar lo que desean. Van a estar insatisfechos. Esos no van a estar cumpliendo sus planes. Pero las ventas sí van a ser iguales a las compras. La identidad se cumple siempre. En cambio, los planes pueden no estar cumpliéndose y por eso es que no estamos en el punto de equilibrio, justamente. ¿Qué pasa en el punto de equilibrio? Se cumplen los planes de oferentes y se cumplen los planes de los demandantes y también se cumple la identidad, que las ventas son iguales a las compras. Y supongamos un caso contrario, supongamos que estábamos en un precio mayor que el de equilibrio, que estaríamos en un exceso de oferta en vez de un exceso de demanda. En ese caso, se va a cumplir la identidad, quiénes van a estar cumpliendo sus planes, quiénes no los van a estar cumpliendo. Las ventas serían mayores que las compras y los oferentes estarían cumpliendo sus planes, pero los demandantes no. La identidad se cumple siempre, o sea, las ventas son siempre iguales a las compras. Sin embargo, los que no van a estar cumpliendo sus planes son los demandantes y los que sí van a estar cumpliendo sus planes son los oferentes. Sí, Así ahí que yo me acuerdo. tenemos un exceso de oferta. Perdón, los oferentes van a ser los que algunos oferentes se van a quedar sin vender y todos los demandantes se van a quedar comprando. Fue al revés. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que va a pasar. Y las ventas igual son iguales a las compras. Solo que no se cumplen los planes. ¿Entienden la diferencia entre identidad y condición de comportamiento y de equilibrio? Gonzalo lo que había dicho era que siempre lo que se compra alguien lo vendió. Por eso Exacto. es una cuestión de identidad. Exactamente. Por eso es como que no importa vos dónde estés en el modelo, esa identidad se tiene que cumplir. O sea, es la definición de identidad. Si no se cumple, no es consistente el modelo. Y habría como un problema. Entonces, por eso no ofrecen explicaciones, no ofrecen ningún tipo de poder explicativo que le sume al modelo. Lo único que le dan es un marco de consistencia, que obvio que es importante. O sea, la identidad sí está cumplir, pero lo que puede no cumplirse es el equilibrio. Eso sería. Sí, lo que pasa es que en un modelo walrasiano lo que se va a decir, y uno de los supuestos que hay detrás del modelo walrasiano, es que hay un subastador que está justamente velando porque se cumple ese equilibrio y que una vez que se coordinaron los planes, ahí se realizan las transacciones. O sea, siempre son modelos que están pensados para justamente siempre alcanzar el equilibrio. Si hay un desequilibrio y vos no estás interviniendo en el mercado nada, debería ajustar de forma endógena y llegar al nuevo nivel de equilibrio como vimos recién. Claro, pero en el punto que estábamos viendo antes, ahí el equilibrio no se está cumpliendo, aunque se esté cumpliendo la identidad. Exactamente, en este no se estaba cumpliendo el equilibrio, pero sí la identidad, sí, exacto. Pero no vas a estar nunca en este punto, en este tipo de mercados. Salvo que yo te lo intervenga y te diga que el precio que quiero que uses es este, en realidad tenés que llegar al precio 1. Sería la idea. Y lo que pasa con este tipo de modelos walrasianos y el modelo de mercado es que siempre estás en un equilibrio y a su vez ese equilibrio está asociado a consistencia de planes. O sea, los dos agentes están cumpliendo con lo que planearon antes de salir. O sea, están vendiendo o están comprando todo lo que deseaban comprar. Obvio que a ese nivel de precio. A ver, si había una persona, un demandante, que me decía, yo te lo compro, pero a este precio más bajo, y bueno, esa persona no está comprando, pero igual al no estar comprando está cumpliendo con sus planes, porque su plan era solamente comprar a este nivel de precios. Como le pusieron un precio más elevado, su decisión es no comprar. Y al revés para los oferentes. Hay oferentes que a este nivel de precio
deciden producir. Pero hay oferentes que te dicen, yo recién puedo arrancar a producir si vos me pones un nivel de precio mucho más alto que el que está. Entonces, ese oferente, para el precio P1, si bien no está produciendo, sí está cumpliendo con su plan, que era no producir a ese precio. ¿Sí? O sea, el nivel de equilibrio no implica un nivel de pleno empleo donde todos producen, todos compran, sino que producen y compran aquellos que desean producir y comprar a ese nivel de precio. ¿Sí? ¿Y el exceso de oferta a los demandantes cumplen con los planes? Sí, exactamente como lo pusieron acá. ¿Están hasta acá todos? Las diferencias entre identidad, condición de comportamiento, esto de que en el equilibrio no hay pleno empleo, sino que los agentes están cumpliendo con sus planes, y puede haber agentes, tanto oferentes como demandantes, que no estén ofreciendo ese nivel de precio, pero porque no quieren básicamente ofrecer ese nivel de precio. ¿Sí? Sí. Ahora vienen varios multiple choice y ya no tanto modelito. Bueno, esto lo que dice es, en un modelo macroeconómico, una variable es exógena cuando su valor es constante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Verdadero, falso? Acabamos de ver cómo la variable que nos movió el modelo fue una variable exógena y justamente porque cambió. Es que cambió, pero está fuera de explicada, no está dentro del modelo. Perfecto, Eso o sea que... significa, es falso. Exactamente, y por esa razón. Y justamente lo que vimos es que las variables exógenas generan desplazamientos de curvas. Y eso va a pasar siempre, o sea, toda variable exógena del modelo que ustedes estén analizando les va a generar un desplazamiento de la curva, y todas las variables endógenas van a generar movimientos a lo largo de la curva. Bien. Bueno, este ejercicio viene a proponer ver la diferencia entre lo que es una variable stock y lo que es una variable flujo. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes qué es una variable stock y qué es una variable flujo. Una variable stock se mide en un momento extremadamente específico, mientras que una variable flujo, como dice el nombre, a lo largo de un tiempo más largo que un instante. Exactamente, sí. Claro, van a tener un periodo. Sí, por ejemplo, el PBI, por sus complejidades, no podés decir, este es el PBI a las 9:47 del 1 de septiembre de 2021. Exacto. Mientras que para ver cuánta plata hay en las reservas del Estado, sí se puede. Exactamente. O sea que ya tenemos dos, PBI como variable flujo, billetes y moneda en circulación, podríamos decir, no sería reservas, pero asociado a eso sería variable stock. Ahora, ¿qué pasa con consumo? Y es una variable flujo, que es en un periodo del consumo. Exacto. Nivel de riqueza. Es una variable stock. No Sí, sería. perfecto. Sí. Deuda pública. Stock. Un stock. Perfecto. Inversión. Un flujo. Sí, bárbaro. ¿Y la capacidad instalada en la industria? Stock. Exacto. También lo podemos medir en un determinado momento del tiempo. Bueno, acá les dejo el resumen, pero ya las dijimos. ¿Podés pasar al de atrás un minutito? Sí. Todos siguieron esto de variables stock y variables flujo, ¿no? Sí, sí. Fíjense que igual acá el flujo, todas las que fueron flujos fueron todos los componentes del PBI. Hay inflación acá que no estaba acá, miren. Bueno, inflación, pero también es flujo.
¿Estamos todos? Sí. Bueno, en este lo que tenemos que hacer es repasar modelo de 3 brechas. Les leo esto y antes de arrancar lo repasamos. Dice, suponga que en el marco de las cuentas nacionales el producto está fijo y todos los mercados están inicialmente en equilibrio. Entonces dice, si el ahorro del sector privado doméstico es equivalente a la inversión privada doméstica, entonces, si el gobierno incurre en un déficit público, generará indefectiblemente el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces, ¿qué se acuerdan del modelo de 3 brechas? O sea, ¿en qué terminaron con el modelo de 3 brechas? Un déficit en el sector público, tiene que haber un superávit en la balanza de pagos. En el sector privado, llega el caso. No, tiene que haber un superávit en el sector externo, pero un superávit en el sector externo implica un déficit en la balanza de pagos, de la cuenta corriente en realidad. Exactamente, o sea, ¿qué pasaba en el modelo de 3 brechas? Yo tenía a los 3 sectores en realidad, ¿no? Se divide los sectores de la economía en el sector privado, el sector público y el sector externo. Estos llegaron a esto después de ver todas las restricciones de presupuestarias de cada uno, ¿no? Pero al final se llega a este modelo, en donde para que todo esté en equilibrio y se cumpla, al final, si hay algún sector que está en equilibrio o fuera deficitario, siempre tiene que haber algún otro que sea superavitario para que compense. Y perfecto lo que dijeron acá, el déficit público del gobierno tiene que verse compensado por un superávit, pero del resto del mundo. Y lo que pasa es que ese superávit del resto del mundo, para mí como país, internamente es un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, porque sería justamente lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con la...? Sí. Perdón. ¿El superávit tiene que ser solo del sector externo? ¿No puede ser superávit del sector privado, por ejemplo? Para este caso no, porque nos están diciendo que el ahorro del sector privado doméstico es igual a la inversión privada doméstica. O sea, me están diciendo que esto está en equilibrio y es 0. Si el ejercicio no dijera esto, sí, puede ser que haya un superávit de este lado para compensar ese déficit. O sea que también tengo en el sector privado un déficit. No, lo que tenés es está en equilibrio, porque el ejercicio lo que plantea es que el ahorro del sector privado doméstico, o sea, ese es equivalente a la inversión privada, o sea, ahí. Esto y esto son iguales, por lo que este sector está equilibrado. Perfecto, gracias. El que está en desequilibrio es el público, y para equilibrarse necesita un superávit del resto del mundo. Una pregunta. Sí. Si en el esquema tenemos importaciones y exportaciones, ¿por qué se habla de la cuenta corriente y no del balance comercial? Se habla si en realidad se habla de la parte de la cuenta, es que la parte del balance comercial que se encarga de Impo y Expo es la parte de cuenta corriente. Después está el resto, que son las regalías, utilidades, que se van agregando a toda el balance de pagos completo. Pero lo que importa acá que ustedes saquen es decir que, bueno, esto está mirado como el resto del mundo. Y para mí, si yo lo miro en forma interna, esta lo tengo que dar vuelta, o sea, es X menos M. Y eso lo que me está diciendo es que tiene que darte negativo, o sea, si esta te da positivo y el otro te da negativo, implica que hay un déficit en la cuenta corriente. Perfecto, muchas gracias. Sí. Y eso es lo importante que vengan acá, porque es el punto de confusión siempre con este modelo, que es que este sector es el resto del mundo. O sea,
está mirado como que sos el resto del mundo. Lo que pasa es que para nosotros nos comportamos distintos, justamente es el comportamiento contrario. Y esto se conoce como caso de déficit gemelos. Se llama déficit o superávit gemelos cuando tenemos un déficit en el sector público que está financiado por un superávit en el resto del mundo o justamente un déficit de nuestra cuenta corriente. El caso inverso sería superávit del sector público que está financiando el déficit del resto del mundo, que viene a representar un superávit de nuestra balanza, de nuestra cuenta corriente. Y cuando se da el superávit, disculpa. Sí. Cuando se da el superávit gemelos, ¿qué pasa? No, o sea, es una condición que se da, la que se nos dio en realidad fue la de los déficits gemelos. Claro, pero el superávit... Sí. ¿Cómo se financia? Superávit, claro, ¿qué pasa? ¿Nos desendeudamos o...? Sí, ¿Cómo podrías sería? tranquilamente desendeudarte, o sea, vos estar financiando al resto del mundo porque como el sector público tiene superávit, puede empezar a pagar deuda externa, sí. Y si no hubiera deuda previa, ¿qué se haría? Puede ser al revés, puede ser Préstamos. que sí, estás financiando al otro comprándole la deuda, o sea, el otro se está endeudando con vos, el resto del mundo se endeuda. Perfecto. Sí. Gracias. Pregunta, ¿podría ser, por ejemplo, que el sector externo tenga un déficit, digamos, en este sentido, déficit gemelo, que tenga un 4, el otro tenga un 3 y el otro tenga un 1, por ejemplo? O sea, que estén los tres en déficit, ¿sería? O sea, no te puede pasar ni que estén los tres en déficit ni que estén los tres en superávit, porque justamente esto después tiene que terminar en equilibrio, tiene que ser 0. Si yo acá tengo, en este caso sería -4, acá tenés que tener +4. Porque este dice 0. ¿Sí? Perfecto, gracias. Pero igual no lo pensaría con números, o sea, no piénsenlo más de forma abstracta, o sea, decir, bueno, un sector es deficitario, hay otro que por lo menos otro tiene que ser superavitario. Y ahora igual vamos a ver todos los casos. Justamente la idea de ahora es revisar todos los casos que se pueden dar para que repasemos un poco cómo es esto. El ejemplo que se propone es este, que ven acá. Este ejercicio se divide en 2 partes. En la primera parte, que es la que vamos a ver en detalle, van a ver que siempre vamos a estar asumiendo que uno de los sectores está en equilibrio. O sea, no tiene ni déficit ni superávit, está en equilibrio. Y los otros 2 sectores son los que van a estar o en déficit y superávit, y vamos a ver cómo se compensa esa deuda, o sea, qué es lo que está pasando. Un par de cosas ya las estuvimos diciendo ahora. El ejemplo que tenemos acá es, hay un déficit del sector privado, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? El sector privado está invirtiendo más de lo que ahorró, entonces incurre en un déficit. Y ese déficit del sector privado está siendo financiado por un superávit del sector público. ¿Qué implica superávit del sector público? Que la recaudación de impuestos supera al gasto que tiene el Estado en ese momento. Por su parte, el resto del mundo está equilibrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tengo un déficit del sector privado financiado por un superávit del sector público. ¿Y cómo se explica esto? Esto se explica porque lo que puede estar pasando es que el sector público tenga deuda con el sector privado y como tiene déficit está saldando esa deuda hacia el sector privado. O puede ser que estos se estén financiando por emisión también monetaria. Esos serían los 2 canales por los que se puede estar financiando. ¿Sí? ¿Hasta acá? Una opción era la de la emisión y la otra, ¿cuál era? La de que está rescatando deuda. Este está rescatando deuda con respecto al sector privado. Deuda pública que había antes.
¿Puedes ir un minuto para atrás de vuelta? Un segundo, gracias. Ahí está, gracias. Bueno, la idea de ahora es ver los otros casos que hay relacionados con esto. El otro caso es el inverso al que vimos recién: superávit del sector privado, déficit del sector público, y seguimos manteniendo al resto del mundo en equilibrio. ¿Alguno que se ofrezca a explicarme cómo se financiaría esto? ¿Qué está pasando? Ahí nos financiamos con emisión. Ay, es que hablaron los dos a la vez. En este caso lo que podría estar pasando es que el sector privado está comprando bonos al gobierno y lo está financiando. Y el sector externo está en equilibrio. Perfecto, exactamente. El sector público está financiando su déficit generando deuda, que está. Ahí también no podría ser que se está financiando con emisión, porque creo que Gonzalo dijo que en el caso de la mayoría de los países, el único sector que se queda con la moneda nacional es el privado. Sí, exactamente, se puede estar financiando también con emisión. Los dos canales corresponden. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora, pregunta, ¿no? Sí. Como en ese caso el sector público no tenía un superávit, como en el caso anterior, la emisión tiene que estar aparejada a una devaluación, porque si no, ¿de dónde saca la espalda para emitir? Exactamente, lo que está haciendo es licuar el gasto. O sea, eso es lo que está haciendo, devaluándolo. Sí. Pero bueno, son los dos canales que tiene el sector público. Ustedes vieron la restricción presupuestaria, o sea, tiene dos herramientas: o bonos o emisión, emitir moneda. Y bueno, como es nacional, por eso es que siempre es el sector público el que va a estar relacionado con esa emisión monetaria. Es raro que vos le emitas a un privado, a un externo, perdón. Bueno, este caso sería ahora, estamos pensándolo como que el sector público está en equilibrio, y lo que tenemos es el sector privado superavitario, el resto del mundo en cambio es deficitario. Y acá tengo dos preguntas. Si el resto del mundo es deficitario, ¿qué está pasando con nuestra balanza de pagos? Ahí está en superávit. Exactamente, perfecto. Y ahora sí, ¿cómo estaría financiándose el resto del mundo? ¿Se cancela deuda o...? Argentina sería. Perdón, no te escuché bien, Alejo. ¿Que se paga deuda o se dan préstamos al exterior? O sea, exactamente, o el privado está pagando deuda o el privado está financiando al sector externo el sector externo se está endeudando con nosotros. Exactamente. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un déficit. ¿Puedes volver un segundito a la hoja de atrás? Sí. Gracias. ¿Qué pasa en este caso? Tengo déficit del sector privado y superávit del resto del mundo. Ahí el privado toma deuda externa. Exacto, toma deuda externa, o el caso contrario puede ser que también el externo rescata deuda que tenía con el privado. Ambas están bien. En este caso, ¿qué estaría pasando? Superávits gemelos. Exactamente, superávits gemelos. Y nos estaríamos desendeudando, el Estado argentino se desendeudaría con el resto del mundo. Exactamente.
reduciríamos nuestra deuda externa. Profe, perdón que molesté de nuevo. ¿Podés ir al 3? Un toque. Perdón, están copiando, porque por ahí si están copiando estoy pasando muy rápido. Ahí está, listo. No, ahí le saqué una foto, así después lo copio bien. Igual esto va a estar o no. No se preocupen porque se la subo a la próxima. Bueno, disculpa. Para que haya superávit gemelos, ¿el sector externo no tendría que estar en superávit, o sea, con un positivo? El superávit gemelos está pensado porque la balanza de pagos está en superávit. Si el sector externo está en déficit, ¿cómo está la balanza de pagos? Profe, en 3 minutos se corta el Zoom. Ok, ahí cortamos. Pasa que está de este lado de la ecuación. O sea, si estuviese, el sector externo estuviese del otro lado de la ecuación, ahí sí estarían dos positivos, digamos. Sí, también se puede pensar así, pero Digamos, ahí se ve más que son dos superávits. Exacto, pero es pensar esto como que esto es el resto del mundo, nuestra balanza de pagos está en superávit, por lo que superávit gemelos. Tal vez está bueno plantearlo que el superávit se da cuando hay más exportación que importación. Entonces, la Argentina tiene más, o sea, vende más de lo que compra. En este caso, como M está delante de X, si X es mayor a M, te va a dar un número positivo. ¿O no? No, un número negativo. Si X es mayor a M, te da un número negativo. En cambio, si M es mayor a X, lo cual sería que Argentina debe más de lo que vende, te daría un número positivo. Por eso queda en positivo. Sería que, no que debe, sino que compra más de lo que vende. Porque estamos son importaciones. Pero sí, perfecto. Sería pensarlo así. O sea, todas las formas de pensarlo, todas las que dijeron están todas perfectas. O pasan esto para este lado, o lo miran al revés. Porque la balanza de pagos está pensada como X menos M. Justamente. ¿Sí? Bueno, les corto que se va a cortar y volvemos en un ratito. Bueno, ya estamos casi todos. Sí. Bueno, ¿dudas de lo anterior? O sea, vimos todos los casos posibles considerando que había un equilibrio en alguno de los tres mercados. La parte B, que se las dejo para que la piensen ustedes, pero vamos a ver un ejemplo, pero porque van a ver que es más de lo mismo que estuvimos ya hablando, es pensar lo mismo, pero sin que haya un sector en equilibrio, sino que todos los sectores estén ya sea déficit o superávit, ¿no? A modo de ejemplo, tenemos este tipo de economía, o sea, algo que no puede pasar, que es lo que dijimos antes, es que todos los sectores en déficit o todos los sectores en superávit, eso no, porque siempre hay uno que tiene que estar compensando al resto. Entonces, por ejemplo, en esta combinación que tenemos acá, ¿cuál es la idea que está detrás? Dice, bueno, el sector que es superavitario es el sector que es el resto del mundo. Como dijimos recién, eso representa para nosotros, para la balanza de pagos o la cuenta corriente, es un déficit. Ahora, ese superávit que tiene el resto del mundo, ¿a quiénes está financiando? Está financiando el déficit que tiene el sector público y el déficit que tiene el sector privado también. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que puede estar pasando ahí es que
ambos sectores, tanto público como privado, se están endeudando con el resto del mundo. Y de esa forma están financiando, en el caso del privado, el ahorro que supera la inversión, y en el caso del sector público, el gasto que es mayor que la recaudación de impuestos. ¿Sí? Podría haberse dado el caso de que sea, por ejemplo, superávit del sector externo, déficit del sector público y superávit del sector privado. Sí, tranquilamente se podría haber dado. Y en ese caso lo que estaría pasando es que ambos sectores estarían financiando el déficit del sector privado, del sector público, perdón. Y así tienen todas las combinaciones posibles. ¿Están hasta ahí? Sí, sí. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice, seguimos con modelo de 3 brechas, ¿no? Dice, de acuerdo en el marco de consistencia macroeconómico, si la cuenta corriente es deficitaria, o sea que las importaciones son mayores que las exportaciones, entonces, ¿qué es lo que sucede? El ahorro externo es negativo, necesariamente algún sector residente es deficitario, necesariamente hay déficit gemelos. Necesariamente algún sector residente es deficitario. Exactamente, necesariamente alguno de estos tiene que ser deficitario. En el caso en el que el deficitario sea el sector público, tendríamos déficit gemelos, pero puede pasar que no. Puede pasar que el privado es el deficitario y por lo tanto no hay déficit gemelos. Y esto de que el ahorro externo es negativo, está mal, porque es todo lo contrario, es positivo. Porque como mi cuenta corriente es deficitaria, el ahorro externo es positivo, o sea, las importaciones son mayores que las exportaciones. Una pregunta. ¿Déficit gemelos es solamente cuando el externo es positivo y el sector público es negativo? Sí. O sea, si el privado es negativo y el externo es positivo, no es déficit gemelos. No, no se conoce como déficit gemelo. El déficit gemelos es cuando está asociado con el público con la cuenta corriente. O sea, el déficit público con la cuenta corriente. Están todos hasta acá. Y acá está la otra opción que me está tapando esto, pero que podría ser que inclusive los dos. O sea, no necesariamente uno tiene que estar en equilibrio. Puede hacer que haya déficit en ambos sectores. Bien. Otra pregunta. Esta nada que ver con lo que veníamos viendo. Tiene que ver más con cuentas nacionales. Yo imagino que habrán visto lo que es el producto medido en precios corrientes y precios constantes. Sí, sí. ¿Sí? O sea, la diferencia básicamente está en los precios base que uno usa para medir el producto. El producto medido a precios corrientes lo que va a estar haciendo es usando el precio del año que esté tomando en cuenta. En cambio, el producto medido a precios constantes es tomamos un año base para fijar los precios y con esos precios medimos cuál es el producto en términos de lo que vamos a estar buscando es justamente evaluar variación de cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que acá preguntan es justamente si entre el año 1 y el año 2 el producto que está medido a precios corrientes se elevó. Entonces, ¿qué puedo decir yo que pasó en el año 2? Que necesariamente aumentaron las cantidades, que necesariamente aumentaron los precios,
que podría haber caído la producción o ninguna de las anteriores. Podría haber caído la producción, ¿no? O ninguna también. La producción, O lo que ninguna. pasa es que el precio se elevó, el producto es más alto. Sí, pero podría haberse elevado muchísimo más al precio de lo que cayó la producción, entonces te da un efecto que si bien creció el PBI a precios corrientes, la producción real cayó. Exacto, sí, podría haber caído la producción. Sería ninguna. Podrían entonces. haber, también acá dicen, haber aumentado la producción y los precios también. O sea, no podés saber qué pasó, básicamente. Porque Y la única los- afirmación verdadera es la C. Sí, yo creo que no me acuerdo. La posibilidad sí. Justamente el otro día leía un artículo que dice que la Argentina ahora está, o sea, tiene mayor ingreso por importaciones, pero menor cantidad. Por exportaciones. Exporta más en dinero, pero menor en cantidad. Pero eso se da porque el peso no vale nada, entonces nos compran a valores bajos y muchas cantidades. No, Sí, o porque sea, esto también hay aumentó que el ver precio del si lo commodity. midieron en pesos o en dólares, porque eso puede afectar muchísimo la cuenta. Se mide en dólares. No, los precios internacionales Y el están dólar tuvo un... Claro. Me perdí, perdón. Hablaron por arriba y no llegué a escuchar lo último. No, bueno, entonces quedaría la C como una posibilidad. Sí, quedaría No, la segunda pero posibilidad. Yo tendría a no tirar todas son, por esa, pero sí, podría quedar como una posibilidad. todas son posibles en realidad. Para mí es la D, porque podría haber pasado A, B y C. No, pero te dice necesariamente. te lleva a descartar. Claro. No necesariamente es verdadero. haber Y la pasado. tampoco. Exactamente. Esta podría haber pasado. A mí me parece que para que pase tendría que haber como una inflación bastante alta y haber, como se tiene que compensar. No digo que no pueda pasar, puede pasar. Pero bueno. Pero dado que todos están de acuerdo con que podría haber caído la producción, la dejo que podría haber caído la producción. ¿Están todos hasta ahí? Una pregunta. Había un punto anterior que decía que si el ahorro y la inversión son siempre iguales o solo cuando hay equilibrio. No me acuerdo. Sí, son los adicionales que tenía acá, esa era mi pregunta. Si querían hacer esos, si querían hacer esos o no. Acá alguien que preguntó que explique el enunciado. Lo que está diciendo es que está comparando, como si yo te dijera, el producto del 2020 contra el producto del 2021. Y lo que ven es que si lo miden a precios corrientes, o sea, el producto del 2020, ¿cómo lo van a calcular? Precios por las cantidades vendidas del 2020. El producto del 2021 se va a calcular como los precios del 2021 por las cantidades del 2021. Y lo que están viendo es que en el 2021 ese producto es mucho más alto. Entonces te están preguntando, ¿ese producto es más alto por qué? ¿Porque aumentaron las cantidades? ¿Porque aumentaron los precios? ¿O no podés decir qué pasó y lo que estábamos diciendo era que se puede hasta inclusive compensar? Lo que uno no puede saber es si, no sé si necesariamente aumentaron las cantidades, pero ahí las cantidades se mantuvieron y los precios aumentaron, o por ahí inclusive las cantidades cayeron y los precios compensaron esa caída y hacen ver que mi producto es más alto. O por ahí pasó al revés. Los precios se mantuvieron y las cantidades son las que aumentaron. Como que no lo podés decir. Eso sería como el resumen de lo que hablamos recién. ¿Está? Sí. Y me estaban preguntando de... Sí, hay 4 ejercicios, 4 ejercicios que me salteé,
Hay uno que hace referencia a demanda global y demanda agregada. No sé si lo llegaron a ver o no. Y después está el otro de la inversión y el ahorro. Si quieren vemos ese y después me dicen si tienen ganas de ver el otro y lo repasamos. Yo creo que estabas haciendo referencia a estos, ¿no? Dice, en una economía cerrada, les presento si se ve mejor. En una economía cerrada en la que no existe sector público, el ahorro es igual a la demanda de inversión. Bueno, básicamente está diciendo economía cerrada, por lo que adiós al sector externo. Dice que no hay sector público, por lo que también adiós en este caso. Y lo que me dice es que el ahorro es igual a la demanda de inversión. Ahorro igual a inversión. Fíjense que está hablando de demanda de inversión. Cuando yo estoy hablando de demanda, hablo de planes. Y lo que dijimos cuando arrancamos es que los planes se cumplen en el equilibrio. Entonces, en ese caso, por eso la respuesta viene a ser que solamente sucede en el equilibrio. Si no estás en equilibrio, puede pasar que no se dé. Que la demanda y la demanda de inversión no se iguale al ahorro. No entendí bien eso de los planes. ¿A qué se refiere con planes? Yo cuando estoy hablando de demanda o cuando estoy hablando de oferta, estoy hablando de qué es lo que la gente desea invertir dado el nivel pero en este caso sería, lo vamos a ver después, pero ¿qué es lo que la gente desea invertir? O como lo vimos recién en demanda, ¿qué es lo que las personas desean comprar dado los niveles de precio disponibles? Acá es qué es lo que la gente desea invertir, dado el nivel de renta disponible va a ser, pero ¿qué es lo que desea invertir? No es lo que efectivamente invirtió, es lo que planea invertir, si se dan las condiciones. Y lo mismo del lado del ahorro, lo que planea ahorrar. Perfecto, gracias. Por eso es que solo se da en equilibrio. En cambio, en este caso lo que me están diciendo es, bajo el supuesto de déficit público y externo idénticos a cero, es una salvedad de lo que teníamos antes, la igualdad entre inversión realizada y ahorro privado es, en ese caso sí es una identidad, porque me está hablando de inversión realizada, o sea, llegué al equilibrio, miro cuánto se invirtió, cuánto se ahorró. Y en ese punto la inversión tiene que ser igual al ahorro, porque se me tiene que cumplir este modelo, que es el de 3 brechas. Y como lo estoy mirando ex post, pasa a ser una identidad. ¿Sí? En el caso anterior es una condición que se tiene que dar para que el mercado esté en equilibrio, pero como me está hablando de demanda, solamente se daría en el equilibrio. Ok, entonces identidad siempre es ex post y equilibrio es ex ante, sería una cosa así. Exacto. Tanto equilibrio como relación de comportamiento. Lo que me explica cómo esa persona genera sus planes también es ex ante. Bien. ¿Sí? Sí, se entendió, gracias. ¿Podés explicar esto de vuelta, porfa? Sí, o sea, lo que está hablando es de inversión realizada. O sea, lo que pasó una vez que se realizaron las transacciones. ¿Qué es lo que efectivamente se invirtió? Y lo que efectivamente se invirtió, para el caso que estamos viendo acá, tiene que ser igual a lo que se ahorró. Porque me está diciendo que el sector público está en equilibrio y que el sector externo también está en equilibrio. Entonces, como estos dos están en equilibrio, en consecuencia, tiene que estar en equilibrio. Y acá se puede ver como pasar la I para este lado, y te va a quedar que S es igual a I. Y también se puede pensar como que
Si este está en déficit, no sé quién lo va a estar financiando, porque los otros dos tienen las cuentas soldadas. Y si está en superávit, es como que no le está destinando déficit a ninguno de los otros dos. Entonces, la idea es que en ese caso estaríamos iguales, pero como es ex post, es lo realizado, estamos hablando de una identidad. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, tengo los otros dos para ver si quieren de la demanda global y la diferencia entre demanda global y agregada, que lo vemos rápido, así ya les queda todo visto. No sé si lo tocaron en clase esto, pero por ahí lo van a ver en las guías. ¿Alguien sabe qué es la demanda global? Puede ser que era el consumo, la inversión, las exportaciones. El gasto, perfecto. Voy a empezar por esto mejor así. O sea, la demanda global es el consumo, inversión más gasto más exportaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta expresión? Y en esta expresión, fíjense que nos falta el menos impo, que es bastante usual. ¿Por qué nos falta el menos impo? Porque cuando hablo de demanda global, las importaciones están presentes en cada uno de los componentes, tanto en el consumo, en la inversión, en el gasto y en las exportaciones inclusive. Cuando yo hablo de demanda agregada, lo que hago es restarle las importaciones a cada uno de los otros componentes de demanda. Le resto toda la parte importada. Y ahí ya estoy hablando de demanda agregada. En cambio, si paso lo importado para este lado, me va a quedar sumando la demanda agregada, estoy hablando de demanda global. ¿Sí? ¿Está la diferencia entre las dos, demanda agregada y demanda global? Sí, sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, la 4 nos dice, la demanda global de una economía es la demanda de bienes y servicios finales producidos domésticamente, demanda realizada ex post tanto por residentes como por no residentes. Viendo lo que dije recién de la demanda global, ¿esto les parece verdadero o falso? Yo pensé que eso era el PBI, la definición de PBI. O sea, no estás tan alejado, pero o sea, estamos hablando de demanda, estamos hablando también de planes acá todavía. No, PBI lo estaríamos mirando más como parte de la oferta. Ok. Pero nada, después vamos a ver que la idea es que la demanda sea igual a la oferta, por lo que el PBI va a ser igual a todo lo que estás diciendo, que es la demanda. Por eso. Pero acá estoy pensándolo como demanda global o demanda agregada. ¿Cuál es si esto que está, la definición que tengo ahí es de demanda global o es de demanda agregada? Me está diciendo que son bienes y servicios finales. Agregada por usarlos domésticamente. Exactamente, porque son domésticamente. Exactamente. O sea que esta definición que me están dando acá es de demanda agregada, no es de demanda global. Porque la de global tiene incluido todos los componentes importados. O sea que serían cosas que no son producidas domésticamente. ¿Sí? Creo que con esto vimos toda la guía. ¿A alguien le quedó alguna duda de algo? Una pregunta. ¿La demanda global sería la demanda agregada más las importaciones básicamente nada más?
Sí, exactamente. Perfecto, gracias. Sí. Y la demanda agregada ni siquiera incluye las importaciones que se usan como bienes intermedios para la producción doméstica. Justamente la restás. Sí, se la estás restando. Porque ponele, no sé, para exportar, ponele cosas que vos exportás, tranquilamente pueden tener componentes importados y podrían estar metidos acá en la X, pero se los estamos restando, no los estamos considerando. Lo mismo con el componente de consumo, o sea, yo puedo estar consumiendo cosas que son importadas, los estoy restando de la demanda agregada. Puede haber superávit en dos sectores. Sí, podría haber superávit en dos sectores, siempre que el otro sector que me queda sea deficitario. Sí. En ese caso, el sector deficitario estaría siendo financiado por los dos sectores que son superavitarios. Tranquilamente. Una pregunta. ¿La deuda pública total es lo que le debe el gobierno a los privados más lo que le debe al exterior? Sí, se considera como deuda externa más deuda interna. Ok. Y la deuda que, digamos, que emiten los privados y la compra el gobierno, ¿cómo se llama? La deuda privada. O sea, ¿el gobierno le presta dinero a los privados también? Los privados pueden emitir bonos. Esos bonos los pueden comprar el gobierno o el resto del mundo Está bien, gracias. para financiarse. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo me quedé con lo de ahorro y los planes de inversión. No tienen que ser necesariamente siempre iguales en caso de ser una economía cerrada. O sea, no, cuando estoy hablando de planes, no necesariamente tienen que ser iguales. Los planes van a ser iguales cuando estés en el equilibrio. O sea, es una de las condiciones de equilibrio es que los planes sean iguales, pero no es, cuando yo estoy hablando de planes, no tiene por qué siempre estar en equilibrio. Sabés que para que llegue al equilibrio se tienen que cumplir los planes de ambos. Es que la identidad no se cumple porque no están las tres brechas, porque ahí estás cancelando dos, entonces estás hablando de equilibrio y no de identidad, ¿o no? Es que acá estás hablando de equilibrio porque me están haciendo referencia a demanda. Pero yo sé que ex post tengo el mismo caso, en el caso siguiente, cuando me están hablando de realizada, ahí sí lo estoy pidiendo ya como una identidad. Acá en este caso, fíjense que la salvedad está en que acá les puse un igual solo, en el otro les puse un igual con 3 rayitas que representa identidad. En este caso estamos hablando de una condición de equilibrio. En cambio, en este caso estamos hablando de una condición, de una identidad, porque es ex post, es realizado. En cambio acá es ex ante, son planes. ¿Qué es lo que yo espero invertir? ¿Qué es lo que yo espero ahorrar? Y con esto podemos volver la semana que viene porque esta va a ser la condición de equilibrio del modelo que van a empezar a ver ahora. Pero para poder entenderlo más allá de que no hayan visto el modelo, o sea, estamos hablando de demanda, estamos hablando de oferta. Eso está asociado a decisiones que están tomando los agentes dadas determinadas características. Y según lo que valgan esas características es cómo se van a comportar. Entonces estoy hablando de un plan. Y cuando yo estoy hablando de un plan, ese plan se va a cumplir como mi condición de equilibrio. Acá ya no me está hablando de un plan, me está diciendo realizado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué efectivamente se invirtió? ¿Y qué efectivamente se ahorró? ¿Sí? Sí, sí. Dale, gracias, profe.
Ahora nos deberíamos conectar al Eso Meet. les iba a decir. Yo ahora les subo esto, pero ya conéctense al otro link que le pasaron los chicos que están en el campus, así revisan lo de los TPs. Para, nada, les van a presentar los TPs, les van a explicar un poco la dinámica y cuál es el que tienen que entregar la semana que viene. Que sí, nada, después la semana que viene nos vemos de vuelta, pero ya con lo nuevo. Seguramente vamos a estar haciendo la sección 1. Nada, les aviso por si alguien quiere ir arrancando mientras que van viendo las cosas. Genial, gracias. Dale, adiós. Gracias, Nos profe. vemos. Profe, gracias.